Continuemos entonces con este rollo de la farmacología, jóvenes amigos. Me gustaría que ahora habláramos sobre los hipoglucemiantes, o sea, los disminuidores de la glucosa en la sangre. Dado que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que lleva mucho al paciente a la consulta ambulatoria y a la hospitalización, debemos de saber, al menos tener una idea de cómo funcionan los medicamentos que tenemos a disponibilidad para poder reducir estas complicaciones, reducir estas hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida del paciente que padece esta enfermedad. Porque la diabetes no se cura, pero es tratable, por lo menos hasta el día de hoy. Dicho eso entonces, las escrituras farmacológicas nos dicen que la metformina pertenece a un grupo de medicamentos llamados biguanidas. Esos biguanidas, la metformina, son considerados un insulino sensibilizador. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, el problema de la diabetes en general es que el páncreas forma insulina por medio de sus células especializadas, las células beta. Este produce insulina y lo vierte a la sangre. ¿Para qué? Para que esa insulina impregne todos los tejidos del cuerpo y esa insulina pueda ayudarle a la glucosa a poder entrar a la célula, dirigirse a la mitocondria y que éste la convierta a esta glucosa en energía. Básicamente, la glucosa tiene que entrar a las células para que haya energía y la insulina es la llave con la que entra. El problema en la persona diabética es que las células del cuerpo dicen nada glucosa, no entras. Oye, la glucosa va a decir, oye, pero yo traigo a la insulina. Sí, pero aún así no entras. Ese es el problema en el diabético. La insulina ahí está, pero parece ser que no funciona. Entonces, la metformina fue creada para que las células del cuerpo que no permiten entrar a la glucosa sean sensibilizadas. O sea, la metformina le dice a las células del cuerpo, oye, podemos llegar a un trato para que dejes entrar a la glucosa y las células digan, sí, está bueno, me has convencido, metformina. Entonces, ¿cómo funciona ese convencimiento? Pues, bien. El problema entonces el objetivo es que nuestro paciente por medio del medicamento pueda tener los niveles de glucosa como cualquier persona normal, es decir, una glucosa dentro del rango entre 60 a 110 miligramos por decilitro. El problema entonces aquí es que las células del cuerpo de una persona con diabetes tienen resistencia a la insulina. Es decir, los tejidos no quieren a la insulina y por lo tanto no podrá entrar la glucosa. La patada en la cara es que esa glucosa se quedará en la sangre y se irá acumulando cada vez que comas, llevando entonces a una situación de hiperglucemia con los respectivos desastres metabólicos que eso acarrea, como la cetoacidosis diabética o el coma diabético, y las complicaciones a largo plazo, como el pie diabético, la ceguera, los infartos y la insuficiencia renal, por decir algunos. Entonces, eso es lo que debemos corregir con el medicamento. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la resistencia a la insulina? Bueno, viene de muchos lados, pero uno de los principales factores de riesgo para padecer resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes es la obesidad, amigos. Si a esto le agregas como yo, que siempre me siento en la televisión a pasarla bien durante 12 horas y no hago ejercicio, pues la obesidad va a ganar terreno. La obesidad entonces va a traer a mi cuerpo muchísimo más movimiento de ácidos grasos en depósito y en salida y utilización de los mismos. Esos ácidos grasos entonces, como consecuencia de la obesidad, van a crear un estrés oxidativo crónico. Es decir, yo acumulo muchos ácidos grasos por la obesidad en mi cuerpo y el movimiento de estos ácidos grasos en que se almacenan, en que se usan, va a crear un estrés oxidativo en mi cuerpo. ¿Qué es eso, profe? Bueno, que va a liberar unas sustancias en mi cuerpo que se llaman radicales libres. La grasita de más en tu cuerpo libera radicales libres. Esos radicales se deben de liberar, por ejemplo, cuando tienes una infección bacteriana para que las bacterias sean destruidas. Pero si tienes demasiada grasa en el cuerpo y ésta se mueve y se mueve y se mueve, aunque no tengas proceso infeccioso, los radicales libres salen y dañan tus tejidos.
Empiezan a dañar poco a poco tu cuerpo, poco a poco, insisto. No sientes el golpe, pero el daño sigue y sigue y sigue y sigue. Con el paso del tiempo, entonces, ese estrés oxidativo llevará a que todo tu cuerpo esté inflamado, una inflamación que no sientes, pero ahí está. Aparte de eso, la liberación de citocinas, en especial el interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, moléculas de inflamación, moléculas que solo se deben liberar cuando hay un daño a tu cuerpo. Pero en este caso, el mal manejo de las grasas, de los ácidos grasos en tu cuerpo, está generando una inflamación, tu propio cuerpo inflamándose a sí mismo y liberando esas citocinas que llaman cada vez a más y más inflamación. ¿Y eso a qué nos va a llevar, profe? A dos consecuencias. La disminución de una molécula llamada adiponectina. ¿Y esa qué hace? Esa tiene la capacidad antiinflamatoria, pero con la condición de tu cuerpo no actúa y eso propone y eso propicia que tu cuerpo tenga inflamación. ¿Dónde, profe? En todo el cuerpo, de arriba abajo tienes inflamación. No la sientes, no te duele, pero te está haciendo daño. Aparte, la liberación de estas citocinas, aparte de disminuir la molécula protectora adiponectina, también propician que tus arterias se llenen de sebo. O sea, propicia aterogénesis, propicia que en tus arterias, tanto las grandes como las pequeñas de todo tu cuerpo, se empiece a formar sebo de grasa, sebo inflamatorio, acúmulo de plaquetas de colágeno y que poco a poco la luz del vaso vaya cerrándose, obstruyéndose poco a poco, y tú y yo sabemos que si se tapa una arteria, la sangre no llegará al tejido ni al órgano, y el órgano morirá de infarto, que es una de las principales complicaciones a la larga de la diabetes. Todo eso entonces, otra consecuencia de la liberación de estas moléculas de inflamación, también propicia que se alteren los receptores de insulina. ¿Cómo es eso? Las células de tu cuerpo tienen receptores que embonan con la insulina, pero todo este proceso hace que esos receptores no embonen con la insulina. Por eso la célula rechaza por principio la insulina, la glucosa empieza a aumentar y viene la descompensación. Todo por este proceso fisiopatológico y otros. Mientras tanto, el páncreas va a decir, ¡ea! Estoy formando insulina. Sí, pero no funciona, pues entonces formo más. Y entras en un estado de hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia tú le dices al páncreas, páncreas, no, el problema no es la insulina que tú formas, el problema es que las células del cuerpo no lo están recibiendo. ¿Por qué? Porque sus receptores perdieron sensibilidad para ti. ¿Por qué? Por todo este rollote que nos explicó el profe. Ah, ok. El páncreas dice, bueno, no importa, yo voy a formar mucha insulina y a ver cómo le haces. El problema es que esa aumento sostenido de la insulina compensadora por parte del páncreas va a traer encima de eso otras complicaciones. ¿Cómo cuál, profe? Como la activación de la adrenalina, noradrenalina y la mala dilatación de los vasos sanguíneos cuando se requiera, o sea, aumento de la presión arterial. Cuando una persona es diabética, no tarda mucho en también hacerse hipertensa, la mayoría de las ocasiones como consecuencia precisamente de esa hiperfunción, por esa hiperformación de insulina por parte del páncreas, todo consecuencia de que el cuerpo dejó de recibirla por esas circunstancias del estrés oxidativo. Por lo tanto, la metformina lo que tiene que hacer es convencer a las células del cuerpo para que vuelvan a aceptar la insulina que el páncreas les ofrece. Sencillo, ¿eh? Ok. Entonces, este medicamento metformina entra a nuestro cuerpo por la vía oral. Tiene una buena digestión, una buena desfragmentación por el estómago y una extraordinaria absorción a nivel intestinal. El intestino absorbe este medicamento y mediante la vena porta lo manda al hígado a la entrevista o efecto de primer paso. Cuando este hígado ha entrevistado a la metformina, se dispone a repartirlo por todo el cuerpo. ¿Cuánto porcentaje, profe, de la metformina que yo me tomo queda libre y distribuida en mi cuerpo después de la entrevista con el hígado? 60%. Muy bien, buena cantidad.
Entonces, una vez que ya pasó por la entrevista del hígado, pasa a la circulación general y a repartirse en todos tus órganos y tejidos. Lo hace la metformina de manera libre, pero también lo puede hacer unido a las proteínas como la albúmina. Sin embargo, la unión de la metformina a la albúmina es muy poca. Metformina que te tomas, metformina que en su mayoría va a andar rondando libre desde tu cabeza hasta tus pies. Está bueno, profe. Una vez que la metformina entonces ya pasó por la entrevista por el hígado y el hígado ya la mandó a la circulación, se reparte en mi cuerpo, ¿verdad? Sí. ¿En dónde? En todo. Pero principalmente va al mismo hígado. ¿Cómo? ¿Acaba de salir de ahí? Sí. Va al hígado, va al tejido graso. ¡Ay, ese traidor! Sí, pues también va ahí. Va a los músculos y va al intestino. Insisto, va a todo tu cuerpo, pero principalmente a esos 4 lugares. ¿Por qué a esos 4 lugares va la metformina preferencialmente, profe? Porque son grandes utilizadores de glucosa. La metformina dice, ok, tengo que ir a hacer un trato con las células para que reciban la insulina, sí. ¿Qué me conviene más? ¿Ir a órganos que casi no usan glucosa o ir a los que la consumen con más ganas? Pues voy a los que lo consumen con más ganas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los convenzo, chupan mucha glucosa y esta empieza a disminuir y vuelve a los niveles normales 60-110 miligramos. Sencillo, ¿verdad? Por eso prefiere ir a estos órganos. Ok, entonces, en el hígado, cuando la metformina llega al hígado, ¿qué hace? Bueno, primero, a nivel del hígado, bloquea la gluconeogénesis. ¿Qué es eso? Es un mecanismo bioquímico en el que el hígado produce glucosa utilizando grasa o proteínas. ¿El hígado puede formar glucosa? Sí. Normalmente cuando tú comes un dulce o glucosa, el hígado la reparte, pero también guarda una parte. ¿Para qué? Para que sobrevivas cuando hay ayuno. Entonces el hígado, cuando yo como algo con azúcar, parte de esa glucosa la reparte el cuerpo y parte la guarda. Sí, en forma de glucógeno. Para cuando estés ayunando, el hígado agarra ese glucógeno, que es la glucosa guardada, y la reparte el cuerpo, ¿verdad? Sí. Pero en caso de que no tenga glucógeno para poder echar mano y dar al cuerpo la glucosa y energía que necesita, el hígado puede echar mano de la grasa y de las proteínas de tu cuerpo. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero no debe hacerlo. Pero bueno, la metformina lo sabe y llega con el hígado y le dice, oye hígado, ¿qué? Vengo a que tus células permitan la entrada de insulina y al permitir a la insulina entrar también consumirán glucosa, trabajarán y la glucosa no se acumulará en la sangre. Ok. Pero aparte, hígado, quiero que bloquees la gluconeogénesis. ¿Cómo es eso? Bueno, hígado, si pensabas sacar glucosa de la grasa o de la proteína, no lo hagas. Ok, no lo hago porque lo que menos nos conviene en un diabético es que haya más glucosa, ¿verdad? Tienes toda la razón, metformina. Entonces el hígado dice, hacemos el trato. Yo recibo la insulina para meter glucosa a mis células y que trabajen, y por otro lado, no saco más glucosa de las proteínas y de la grasa. ¿Qué te parece? Perfecto, excelente. Bien, a nivel del tejido graso, en el tejido graso hay células llamadas adipocitos, células que mueven grasa, meten grasa, o sea que necesitan energía, que necesitan glucosa. La metformina llega con ellos y le dicen, oiga, adipocitos, ¿quién eres? Soy la metformina, vengo a pedirles que sean buena onda, reciban a la insulina para que la glucosa pueda entrar y ustedes tengan energía. ¿Qué les parece? Está bueno, no estoy de acuerdo, metformina, pero venga. Entonces aumenta la sensibilidad de los receptores de insulina del tejido graso, lo mismo que hace con el músculo. Llega la metformina a tu músculo y dice, oye músculo, ¿qué? Yo sé que tú eres un gran gastador de energía, y más si es que vas al gimnasio. Por lo tanto tú necesitas glucosa. Entonces dile a tus células, músculo, que no sean piojas, que dejen entrar a la insulina, que la reciban para que pueda entrar a su vez la glucosa y tener energía. ¿Qué te parece? Bueno, está bueno. Entonces el músculo dice, receptores, ¿qué? Háganle caso a la metformina, no sean piojos y déjenla pasar, para que así pueda entrar la glucosa y tengamos buena energía, y de paso la glucosa no se aumente en la sangre, que es donde hace daño. Bien, bien. Entonces eso es lo que hace la metformina. ¿Cómo?
Aumenta la sensibilidad de los receptores. ¿Cómo es eso? Bueno, imagínate que esta es una célula del hígado, del tejido graso o del músculo. Estas células van a recibir a la metformina. La metformina entra a las células y va directo a la mitocondria. Y le dice, oye mitocondria, ¿qué? Activa, empieza a generar energía, empieza a generar ATP, ¿ok? Pero también, por favor, activa una molécula que se llama AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico. Oye, ok, está bueno, metformina, yo activo ese AMP cíclico. ¿Para qué? Para que esa molécula active a otra que se llama AMP quinasa o adenosín monofosfato quinasa. Ajá, ok, ya la activó. ¿Para qué quieres que active ese AMP sinasa o quinasa con K? Ah, bueno, dice la metformina, mira, tú haciendo esta activación de secuencia, activarás al AMP quinasa, esta es la abreviatura, y esa lo que va a hacer son dos cosas. Mejorará la función de tus receptores y movilizará las moléculas GLUT4 a los mismos receptores. ¿Esto con qué finalidad entonces? Para que estos receptores no sean tan delicados y puedan recibir a la insulina. El páncreas seguirá dando insulina y ahora, como yo ya hice que los receptores no fueran tan exigentes, estos receptores van a decir, está bueno insulina, ¿vienes del páncreas? Sí, ándale pues, abre nuestra puerta y que la glucosa se pase, nuestra mitocondria la aproveche, generemos energía y la glucosa deje de acumularse en la sangre. Es decir, revirtamos la hiperglucemia. Así funciona la metformina a nivel de las células del hígado, a nivel de las células del tejido graso, a nivel de las células del músculo y a nivel de las células del intestino, porque esas son grandes consumidoras de energía también por el proceso de digestión y absorción. Pero aparte, lo chido de la metformina es que en el intestino también tiene un efecto ¿de qué? De que disminuye la absorción de glucosa. Quiere decir que si te comiste un pan dulce, el intestino, por la influencia de la metformina, le va a decir a la glucosa del pan, nah, no entras. ¿Por qué? Porque tengo el efecto de la metformina. Y me la dieron, la metformina está ahorita en la sangre tratando de meter la glucosa que está en exceso en la sangre a donde deben de ir, en las mitocondrias de la célula. Por lo tanto, lo que menos necesito ahorita es absorber más glucosa. Lo siento, pan dulce, pero ahí te quedas. Ah, ok. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo funciona la metformina? Bien, todas estas acciones lo hace en tu cuerpo durante aproximadamente 3 horas. Posterior a esas 3 horas, esa metformina se dirige al riñón y el riñón dice, está bueno metformina, ¿ya jugaste? Sí. ¿Ya hiciste tu mecanismo de acción? Sí. ¿Los receptores de esas células delicadas ya van a aceptar la insulina? Sí. ¿La glucosa ya va a empezar a bajar porque por fin se va a meter a las células? Sí. ¿La glucosa entonces va a ir poco a poco retomando su normalidad entre 60 y 110 miligramos por decilitro? Sí. Ah, entonces yo, riñón, te digo metformina, déjate caer para acá y ya te vamos a tirar por la orina. Sencillo, ¿eh? Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las indicaciones de este medicamento? ¿Cuándo lo vamos a indicar al paciente? En caso de diabetes mellitus tipo 2, con el afán de disminuir la cantidad de glucosa rondando en la sangre y meterla a donde debe de ir, a las células, a sus mitocondrias. Bien, y así evitamos que se quede afuera en la sangre, haciendo daños a corto y a largo plazo. Sencillo, pero lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando les haga la clase de diabetes. Bueno, aprovechando y spoiler para la clase de ginecología, hay una patología en gine llamada síndrome de ovario poliquístico y la metformina también se utiliza en esa condición. ¿Por qué? Porque la metformina ha demostrado que en el síndrome de ovario poliquístico, el ovario poliquístico también genera resistencia a la insulina, no por el acúmulo de grasa, sino por la alteración hormonal y el exceso de andrógenos. En su momento hablaremos de ello. Y la metformina en este ovario poliquístico disminuye la proteína transportadora precisamente de esos andrógenos en exceso. Cuando veamos la clase de ovario poliquístico vamos a ver que uno de los problemas del ovario poliquístico en la mujer es el exceso de andrógenos, los cuales a su vez propician mucha resistencia a la insulina y
el problema de la hiperinsulinemia compensadora por el páncreas. Por lo tanto, a esas muchachas también se les da metformina. ¿Por qué? Porque tanto andrógeno trae consecuencias. ¿Cómo qué? Bueno, empieza a haber síntomas de virilización. La gente con ovario poliquístico tiene problemas de virilización por exceso de andrógenos. La metformina ayuda a que no haya tanto andrógeno en el cuerpo de la muchacha y los síntomas como el bigote, el hirsutismo, el acné, o la falta de sangrado o exceso de sangrado sean controlados. Pero bueno, ya hablaremos de eso, una crisis a la vez. Ese era el comercial. La principal indicación de la metformina es la diabetes mellitus tipo 2, la que todavía se controla con pastillas, no con piquetes de insulina. Efectos adversos, amigos. La diarrea, las náuseas, pueden ser uno de los principales efectos adversos. Profe, ¿me puedo tomar la metformina con alimento? Sí, no hay ningún problema, tómatela. Pero otro efecto adverso de la metformina a largo plazo es que disminuye el aprovechamiento de vitamina B12. La vitamina B12, spoiler, sirve para la conducción nerviosa y también sirve para la formación de células sanguíneas, especialmente el glóbulo rojo. Entonces, una persona que toma a la larga metformina puede disminuir su aprovechamiento de vitamina B12. No lo suficiente para crear consecuencias sanguíneas o neurológicas, pero ten en cuenta mucho eso. Bien, también como cualquier medicamento puede enronchar a las personas, puede crearles urticaria. También su uso a largo plazo puede disminuir la cantidad de fibrinógeno sanguíneo y dejar a nuestro paciente con problemas de coagulación. No tantos como para generar una hemorragia, pero sí alteraciones de coagulación que pueden dejar al paciente comprometido ante otras circunstancias que le bajen la coagulación, por ejemplo el dengue. Bien. Contraindicaciones. ¿A quién no le vamos a dar la metformina, amigos? A todos estos. A los que tienen alergia demostrada, a los que tienen un riñón que ya está fallando, porque acuérdate que la metformina se va por el riñón. Si este ya no funciona, no la va a poder tirar y el índice de intoxicación puede ser mayor. Cuando la función del riñón esté por debajo de los 60 mililitros por minuto, ya tienes que ajustar la dosis. Diabetes mellitus tipo 1, esos usan insulina, la metformina no les sirve de nada. Personas que tienen acidosis metabólica, ¿por qué? Porque otro de los efectos adversos que no mencioné aquí, amigos, pero la metformina tiene, es aumentar la producción de ácido láctico por parte de las células del cuerpo, principalmente las células del intestino. Ese ácido láctico se junta en la sangre, desbalancea la balanza del pH hacia los ácidos y tiendes a generar acidosis metabólica, una situación que debe ser corregida o pone en peligro la vida. Personas con falla hepática, claro, el hígado va a entrevistar a la metformina y a repartirla. Si este no sirve, hay que tener mucho cuidado. Personas que tienen alcoholismo, que beben alcohol, no le des la metformina. ¿Por qué? Porque inhibe su mecanismo de acción. Y personas con problemas cardiopulmonares que involucran daño vascular, que involucran compromiso vascular a largo plazo. ¿Por qué? Por la disminución del fibrinógeno. Aguas con ese aspecto. ¿Qué dice la FDA, profe? ¿Se le puede dar a una embarazada la metformina, sí o no? Sí se la puedes dar. La FDA la clasifica como clase B, o sea, no está demostrado que haga daño al embarazo, ni a la mujer embarazada, ni a su producto. Casi siempre ante una mujer con embarazo y diabetes, ya sea que lo tuviera antes o lo desarrolla con el embarazo, la mejor opción es la insulina inyectada, pero también puede ser opción la metformina. No está comprobado que cause daño. Ahí ya es a criterio del ginecólogo que esté tratando el embarazo, desde luego. Pero daño demostrado no tiene. ¿Qué le tenemos que advertir a nuestro paciente? Algunas cosas. Bueno, que lo puede tomar con alimentos, sí, pero no con bebidas alcohólicas. Evitar su uso con fines estéticos, porque muchos la usan para bajar de peso. No, que no se use para eso. Y se debe de estar valorando frecuentemente la glucemia, o sea, la glucosa en la sangre, para ajustar la dosis una vez que se ha llegado a la normalidad. Sencillo, ¿eh? Bien. Sobre todo, como todos los medicamentos que hemos visto hasta el momento, no lo combines con el brindis. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que no te tomaste nada. Bien. Ya brindarás cuando te alivies o cuando estés compensado. Dicho esto, amigos, agradezco su gentil atención. Vamos a seguir hablando de la metformina cuando abordemos los temas de diabetes, pero mientras, un brochazo no nos va haciendo daño. Agradezco tu gentil atención
Y cualquier queja, sugerencia, comentario, mándamela por inbox. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Buen día. Vamos a seguirle.